Centroamérica continúa en la búsqueda de sus campeones y también primeros clasificados para la Copa Centroamericana de 2025 y por eso en este video vengo a repasar cómo marcha el cierre de cada uno de los torneos en los 7 países centroamericanos. Bueno, e incluso podríamos tener clasificados no tan tradicionales en algunos de los países de Centroamérica que ya empiezan a definir o a limitar un poco quiénes son los equipos que tienen la posibilidad de en estas próximas semanas clasificarse a la Copa Centroamericana a través de conseguir el título de sus ligas, a través de básicamente consagrarse campeones de sus respectivos países. Vamos a iniciar este repaso recordando que ya hay un equipo que consiguió el boleto y como lo pueden observar aquí en pantalla es el Club Atlético Independiente de Panamá. Se coronó como el campeón allá en el Clausura 2024 del fútbol panameño y por ende el CAI fue el primero de los 20 equipos que va a participar en esta Copa Centroamericana y ahí pueden ver la repartición de cupos en el resto de los países. En Panamá pues faltarán 2 y ahí están libres todos los demás. Les recuerdo una vez más el tema de que todavía está pendiente que CONCACAF confirme esta división de cupos para ver si Nicaragua mantiene estos 3, los 2 base más el que consiguió por la final del Real Estelí, o si al final tendrá un cuarto cupo y entonces El Salvador pasaría a tener únicamente 2 por el tema del ranking de ligas. A mí me parece que al final se va a mantener así y por eso es que así lo tengo, pero bueno, insisto que dejo ese tema por ahí a espera de la confirmación de parte de la CONCACAF. Vamos con el repaso de Belice, que la última vez que hablamos de esto hace un par de semanas les dije que ya estaba definida la final, de hecho ya se había disputado la ida y en la vuelta al final el Port Loyola se terminó coronando campeón, venció 3-0 si no me equivoco al Pirates, al San Pedro Pirates, y así fue que se terminó coronando como el bicampeón de hecho del fútbol de Belice. Pero les recuerdo que en Belice no se clasifica todavía ningún equipo aún con el campeonato porque al tener solamente un cupo tienen que esperarse a que se dispute el próximo torneo, el del primer semestre de 2025, y entonces el equipo campeón que más puntos haya hecho en la tabla acumulada es el equipo entonces que se queda con ese único cupo. Pero bueno, el Port Loyola ya se pone como uno de los candidatos. De hecho, pues aquí les recuerdo cuándo es que se va a definir este cupo para Belice y que aquí está el tema de la tabla. El Verdes fue el que quedó en primer lugar, Progreso en segundo, Port Loyola en tercero y San Pedro Pirates ahí en el cuarto lugar. Ya después ven que hay una distancia enorme hasta el equipo de Belmopan, que de hecho va a cambiar el nombre, va a dejar de ser Belmopan Bandits, pero bueno, el punto es que hay muchísima distancia y el Guaguillá que está en el último lugar. El tema es que el que sea campeón en el próximo torneo tendrá que sumar en la tabla acumulada simplemente un 50% de la tabla porque todavía falta que se dispute todo el tema del próximo torneo, pero pues ya podemos ir más o menos viendo el tema de la tabla. Por dar un ejemplo, si Verdes queda campeón, habría que ver si al final en la acumulada de los 2 torneos Verdes o Port Loyola hicieron más puntos y ese sería el equipo que se clasifique. Vamos ahora con Guatemala que ya tiene a sus 2 finalistas definidos, el Cobán Imperial y el Xelajú son los equipos que se están disputando la final allá en el fútbol chapín y que de hecho ya dio inicio a esta final. El pasado sábado el Cobán Imperial venció 2-0 a Xelajú en el estadio José Ángel Rossi y así es como de momento tienen la ventaja, pero todavía falta que se juegue en el estadio Mario Camposeco la vuelta este sábado 21 de diciembre, que será cuando se defina al primer equipo clasificado de Guatemala, que insisto, o es Cobán Imperial o es Xelajú. El que se lleve el título entonces será el equipo clasificado de Guatemala. Y que de hecho también quiero repasar la tabla acumulada de todos estos países centroamericanos para ir viendo más o menos quiénes se posicionan para eventualmente clasificar por la tabla acumulada, porque recordemos que en todos los países al menos un cupo será por la tabla, pero pues todavía falta que se dispute el próximo torneo. Esto solamente un 50% en el caso de Guatemala, que Xelajú se llevó esa primera posición, Municipal empatado en puntos también en el segundo lugar, ya después unos 5 puntos de diferencia con Cobán Imperial, Malacateco y Chinabajul. Pero bueno, esto es simplemente para mostrarles una idea de cómo se dio el torneo en su primera parte o la temporada en su primera parte con el Apertura 2024. Por ejemplo, algo que llama la atención son los 24 puntos y ese sexto lugar para Comunicaciones, que al no haber accedido a la final en este torneo tendrá o que llevarse el título en el Clausura 2024 o que hacer muchos puntos para ser uno de los clasificados por tabla acumulada allá en Guatemala. Entonces ese tipo de cosas que pues
nos llaman la atención. Por ejemplo, el caso de Antigua también, que está en la Conca Champions, que fue semifinalista de la Copa Centroamericana, pero que no tuvo un buen torneo en ese sentido y que tendrán que recuperarlo en el Clausura 2024. El tipo de cosas que nos deja, insisto, apenas con el 50% de todo este tema disputado. Vamos ahora con el fútbol de El Salvador, en donde también tenemos ya final definida allá en El Salvador. Solamente nos quedan dos equipos, que son el FAS y el Once Deportivo. La final... Interrumpo muy rápido el video porque había dado mal la información de cuándo se va a disputar la final del fútbol salvadoreño. Será este sábado 21 de diciembre cuando FAS se enfrente al Once Deportivo en el estadio Jorge Mágico González de San Salvador. Recordemos que pues este es el formato en el fútbol salvadoreño, una final a partido único, y será ahí en la capital de este pequeño país centroamericano en donde se defina entre FAS o el Once Deportivo. Así que quería hacer nada más la corrección y ahora sí regreso a lo que estaba hablando en el video. Y quiero repasar la tabla acumulada por lo mismo que les decía antes. Vean que aquí el Águila fue quien quedó en el primer lugar, hizo su tarea bastante bien con 41 puntos, muy cerca el Cacahuatique con 40 puntos, Luis Ángel Firpo 39, ya hay un brinco a 35 con el Isidro Metapán, 32 de la Alianza. Este es otro caso, por ejemplo, hablando de clubes un poco más tradicionales. Alianza hace apenas 32 puntos, tiene 9 de diferencia con el Águila y tendrá que o recortar esto en la tabla acumulada o ser campeón del torneo de clausura. Y aquí también en el caso de El Salvador, recordemos, con la posibilidad de que les quiten uno de los cupos, que solamente sean dos, y por ende los únicos que irían serían los campeones. Esta tabla podría al final no afectar en absolutamente nada si a El Salvador le dan solamente dos cupos, porque irían campeón de la apertura y campeón del clausura, a menos de que se repita, por dar un ejemplo, que ahora el FAS se lleve el título, que gane la apertura y que luego el FAS gane también el clausura. Ahí sí se tendría que ir un cupo por la tabla acumulada. Entonces pues también hay que tomarlo en cuenta y los equipos tendrán que repuntar en puntos, valga la redundancia, nunca mejor dicho, en el clausura 2024 para posicionarse pues lo mejor posible en ese sentido de clasificación para la Copa Centroamericana. Vamos con la Liga de Honduras, que también ya definió a su final. Aquí tienen a uno de los finalistas, el Motagua. El Ciclón Azul se va a enfrentar al Olimpia. Aquí no hay mucha sorpresa. Los dos equipos más tradicionales del fútbol hondureño serán los que se midan por el título de la Apertura 2024. La ida, que será este jueves 19 de diciembre en el Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, y la vuelta será exactamente en el mismo escenario el próximo domingo 22 de diciembre, y ese día entonces se va a definir al primer clasificado de parte del fútbol hondureño. Que así quedó la tabla de la Apertura 2024, que insisto es la mitad de lo que se tiene que tomar en cuenta para la clasificación a Copa Centroamericana. Tampoco hay muchas sorpresas. Está Olimpia con 38 puntos en el primer lugar y Motagua en segundo con 34. Después ya hay una diferencia de 5 hasta el Real España con 29, una distancia 4 con el Maratón en 25, 24 para Olancho, 21 para Génesis, que fueron los clasificados, y ahí después ya van los demás 4 equipos. Pero así está el tema con la tabla. Uno de estos dos equipos que quedaron en el primer lugar, ya sea Olimpia o Motagua, será el campeón y por ende ya ocupará uno de los primeros cupos o el primero de los cupos, y entonces pues hay que tomarlo en cuenta también para lo que hagan los equipos de cara al siguiente torneo. Seguimos ahora con el fútbol nicaragüense, que también ya definió a sus finalistas, y aquí tampoco hay mucha sorpresa. El Cacique Diriangén, que se va a enfrentar al Real Estelí precisamente en el Independencia. Se va a disputar este miércoles 18 la ida, y después la vuelta será en el Estadio Cacique Diriangén este domingo. El domingo también se va a definir al campeón de Nicaragua y al primer clasificado de esta liga nicaragüense, que insisto, veremos si son solamente 3 o serán al final 4 los cupos. De momento sería campeón de la Apertura, campeón del Clausura y el no campeón con más puntos en la acumulada. En caso de repetir campeón, pues serían 2 por la tabla acumulada. Así quedó la tabla de posiciones solamente en la Apertura 2024 en Nicaragua. Tampoco hay sorpresas. Diriangén en primer lugar con 40 y Real Estelí en el segundo con 36. Ya después hay una distancia de 5 hasta el Matagalpa, que tuvo un muy buen torneo allá en el fútbol nicaragüense. Walter Ferretti con 29 y ya mucha distancia hasta que aparece el Cebaco. Aquí, por ejemplo, el caso de Managua, que participó en la Copa Centroamericana 2024. Hizo 24 puntos, así que si quiere ser el de la acumulada tendrá que repuntar bastante, o si no llevarse el título del Clausura 2024.
Llegamos a Costa Rica, en donde se está disputando la final de la segunda ronda, como pueden ver, entre el Club Sport Herediano y el Deportivo Saprissa, pero esto no significa que de aquí saldrá uno de los clasificados. ¿Por qué? Bueno, porque en Costa Rica hay un formato un poco distinto y el primer lugar de la tabla en la temporada regular se asegura disputarse al menos la gran final. En caso de quedar campeón en esta final que se está disputando en este momento, pues sería ya automáticamente campeón, pero no lo es porque es Liga Deportiva Alajuelense, así que quedó eliminado en semifinales ante el Herediano y está esperando en la gran final al equipo que gane esta segunda ronda. Así que de entre Herediano y Saprissa saldrá el rival de Liga Deportiva Alajuelense para disputarse el título costarricense, una final entre estos dos equipos que ya se disputó la ida el día de ayer. El Club Sport Herediano vapuleó 3-0 al conjunto morado y la vuelta se va a disputar este miércoles 18 cuando Saprissa reciba al conjunto florense, a ver si puede darle la vuelta al marcador o si el Herediano se va a confirmar como el rival de Alajuelense. Las fechas de esa gran final será el próximo domingo 22 de diciembre en la casa ya sea del Herediano o de Saprissa, Alajuelense que estará haciendo esa visita, y después pues se habla de que tal vez pueda ser el jueves 26 o si no el sábado 28 de diciembre cuando Alajuelense en su casa defina el título. Así que pues de momento es Alajuelense o Herediano o Saprissa, pero Alajuelense ya con cupo en esa gran final. Uno de estos tres equipos va a conseguir entonces el primer cupo de parte de Costa Rica para esta Copa Centroamericana, que recordemos son 4 los que tendrá la Liga Costarricense, y que así quedó la tabla de la Apertura 2024. Alajuelense con 46 puntos, bastante despegado. Por esto era que les decía, Alajuelense al haber quedado en el primer lugar pues se aseguraba disputar al menos la gran final. Como perdió en semifinales, está esperando a su rival. A Saprissa en segundo lugar con 41, San Carlos con 39, y ya después hay 4 puntos de distancia hasta que aparecen el Herediano y también Guanacasteca, dos equipos que disputaron la Copa Centroamericana 2024, y 34 puntos para el cartaginés. Ya después hay mucha distancia con el Sporting con 27. Así que así más o menos se va viendo la tabla de Costa Rica, que a esto le tendremos que sumar todo lo que pase en el Clausura 2025 para conocer los al menos 2 cupos por tabla acumulada. En Costa Rica serán los 2 campeones y 2 por tabla acumulada, o en caso de que el campeón sea el mismo, pues entonces serán 3 por la tabla acumulada. Y finalmente llegamos al repaso de Panamá. En Panamá ya se definió el campeón, que se va a conocer en estos días, que insisto fue hace unos 15 días cuando el Club Atlético Independiente consiguió el título y por ende se clasificó a la Copa Centroamericana. Pero además de eso pues también podemos ir viendo la tabla. Aquí está la imagen que utiliza la Liga Panameña, porque recordemos, ellos la acumulada la hacen anual, porque ellos juegan apertura en el primer semestre del año y clausura en el segundo, digamos que en un año natural y no en la temporada como se hace en el resto de la región. Pero bueno, aquí igual podemos ver cómo queda la tabla. En el primer lugar está CAI con 31 puntos, después los 30 de Plaza Amador, después 29 para el Sporting San Miguelito, 27 para el Árabe Unido, 24 para el Tauro, ya después 23 el Universitario, después van cayendo ya los demás equipos. Pero más o menos así se va viendo. El CAI, que fue el que se quedó con el título, también se quedó con el primer lugar, y Plaza Amador de momento es el que va liderando ese otro cupo que tendría Panamá por la tabla acumulada, que podrían ser 2 si CAI vuelve a ser campeón en el Apertura 2025. Pero así está el tema con Panamá, que simplemente quería hacer ese repaso. Ya en Panamá no conoceremos a ningún otro clasificado hasta el próximo semestre, hasta más o menos mayo, abril, cuando ya se vayan definiendo el tema de la tabla acumulada y también los campeones del próximo torneo. Pero así está el tema con Centroamérica, con esta clasificación que les había dicho cuando se clasificó el CAI, que quería seguir actualizando esto bastante pues seguido. No se han dado más campeones hasta el momento, y ahora sí, en el próximo periodo de semana y media, 2 semanas, se van a terminar de clasificar 5 equipos más. El de Guatemala, el de Honduras, el de El Salvador, el de Nicaragua, el de Costa Rica. 1 por cada uno de estos países se van a terminar clasificando, y por supuesto seguiré haciendo videos cada vez que haya un nuevo equipo participante en esta Copa Centroamericana 2025. Pero si les quedaron dudas, me las pueden dejar aquí abajo en los comentarios de este video y voy a estar respondiendo a todas sus preguntas. Y les pido muchísimo apoyo con likes, compartiendo el video para que ya la gente pues vaya conociendo en dónde clasifican sus equipos, qué tan cerca están de clasificar, qué posibilidades tienen. Así que me ayuda muchísimo que lo compartan, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, para seguir muy de cerca todo este camino rumbo a la próxima Copa Centroamericana. Así que nos vemos en estos próximos días, como les decía, con nuevos clasificados para este torneo regional.